cumplen 200 años del natalicio de Friedrich Engels. Es posible que, a diferencia del que fuera el bicentenario del nacimiento de Marx, este otro onomástico no vaya a alcanzar la trascendencia y repercusión de aquel. Sabemos que Engels mismo consideraba la obra de Marx genial y la suya apenas si una buena aproximación en comparación con la de su amigo. Sin embargo, si nosotros tomásemos algunos momentos de la vasta producción de Engels, veríamos que esa diferencia o asimetría en realidad se reduce a nada y prácticamente alcanza estatus de igualdad. Me refiero al periodo de juventud, tanto de Marx como de Engels, que va desde más o menos principios de la década del 40 hasta principios de la década del 50. En especial, a mi modo de ver, hay tres momentos que uno puede advertir no solo la precisión y profundidad de los abordajes que Engels, el joven Engels, viene desarrollando, sino también el impacto que habrán de tener en los aportes y desarrollos del propio Marx. Los aportes, que podríamos denominar filosófico-político, tiene por base un par de artículos, uno de 1841 y otro de 1842, ambos dedicados a la filosofía de Schelling. En 1841 Engels se encontraba en la ciudad de Berlín desarrollando su formación militar, que complementaba con la asistencia a unas reuniones de un grupo autodenominado Los Libres de Berlín, que estaba conformado por algunos jóvenes filósofos como los hermanos Bauer, Bruno y Edgar y Max Stirner, entre otros. Se reclamaban para sí el mote de hegelianos, de jóvenes hegelianos, y después finalmente integraron las filas del hegelianismo de izquierda, al igual que el propio Engels y el propio Marx. Herederos díscolos, heterodoxos, veían en Hegel algo más simplemente que el conjunto de conclusiones que habían quedado presentadas en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Por entonces, en 1841, en la Universidad de Berlín, el filósofo Schelling, contemporáneo de Hegel, incluso compañero de juventud en sus años de formación, sale de un ostracismo de casi 3 décadas y vuelve al centro de la escena filosófica germana por pedido expreso del ministro de Instrucción Pública. En realidad, por órdenes más aún directas de Federico Guillermo IV, que veía en Schelling la posibilidad de deshegelianizar a la universidad alemana. De hecho, las lecciones que imparte o comienza a impartir en 1841, que van a incluir una filosofía de la mitología y de la revelación, fueron muy esperadas y generaron mucha expectativa en un principio en una cantidad de referentes del público filosófico teutón, como así también de la opinión pública. Fue a todas luces un acontecimiento mucho más que académico. En el auditorio de esas lecciones, por lo menos de las primeras, se encontraban personajes de la talla de Mikhail Bakunin, Arnold Ruge, Ludwig Feuerbach, Soren Kierkegaard y el propio joven Engels. Los artículos que refería de 1841 son una apreciación crítica, muy crítica, y a la vez una síntesis de lo que es el proyecto filosófico de Schelling. En pocas palabras, superar y contener la filosofía de la negatividad de Hegel en una filosofía positiva que podría, a juicio de Schelling, fijar las bases de un nuevo tipo de empirismo, correr la mirada de la filosofía únicamente del plano de las esencias y pasar al plano de la existencia. En ese sentido, pensar históricamente el desarrollo de las existencias, conjugando en todo ello una indagación y comprensión de la mitología y de la revelación como dos aristas fundamentales de la historia que, a juicio de Schelling, no habrían tenido la plaza importante o suficiente que merecían en su sistema. Engels va a advertir con claridad que, a pesar de haber muerto Hegel 10 años antes, se encuentra mucho más vivo que el decrépito Schelling en 1841, que la radicalidad de la filosofía hegeliana tiene mucho más para aportar que lo que Engels considera que es el intento de Schelling, simplemente una filosofía de la reacción, acomodada, sostenida por un sueldo y con una intencionalidad política de coyuntura. Esa forma de leer quizá no necesariamente se va a replicar a posteriori, pero pone en evidencia hasta qué punto la ajenidad del propio Engels, es decir, el no haberse formado profesionalmente como un filósofo, el no haber transitado, como lo
había hecho Marx, como lo hará Marx, los pasillos de las distintas universidades a lo largo del territorio germano, le otorga un punto de vista muy particular y muy desenfadado para poder presentar conclusiones a todas luces provocativas sobre cuál es el lugar, cuál es la posición y cuál es la misión, entre otras cosas, que la filosofía puede presentar en una coyuntura determinada. El segundo de los aportes que podríamos rotular de cuño económico-sociológico tiene por base un par de textos. Un pequeño artículo de 1844 y un texto, o un libro en realidad, de 1845. Luego del que había sido un distante encuentro inicial entre Marx y Engels en 1842, en la redacción de la Gaceta Renana, vuelven a encontrarse y a sellar lo que van a ser las bases de una amistad definitiva, y cuya primera vinculación desde el punto de vista teórico va a estar dada por el aporte o colaboración que Engels va a hacer a la publicación dirigida por Marx y Arnold Ruge, Los Anales Franco-Alemanes, publicación que estaba destinada al público germano residente en París y que por razones relativas a la censura no tuvo más que un único ejemplar. En ese primer volumen, primer y único volumen, Engels va a aportar un pequeño trabajo titulado Esbozo, una crítica a la economía política, en donde se ejercita por primera vez una contundente proyección del esquema crítico de la filosofía de Feuerbach al campo mundano de las relaciones económicas. Hasta ese momento la crítica de la alienación, o mejor dicho, la crítica que advierte la enajenación en el campo de la religión y en el campo de la filosofía, que Feuerbach había desplegado entre el 41 y el 43, alcanzan con Engels una primera proyección teniendo por objeto de reflexión la propiedad privada, el trabajo y la realidad de los intercambios económicos entre las personas. En términos muy generales y sintéticos, Engels desplazaba el objeto de la crítica feuerbachiana del plano de la religión, de la filosofía e incluso de la política que el propio Marx va a desplegar en una introducción allí en la misma publicación al registro de la economía. Ese artículo va a ser reconocido ciertamente como iluminador y con ribetes geniales por el propio Marx, en los que se dieron en llamar luego en el siglo XX los manuscritos económicos filosóficos. El otro aporte, justamente más bien de corte sociológico, es el libro llamado La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado en 1845. Engels, aprovechando la perspectiva familiar que le daba el acceso a las tierras inglesas, allí estaban ubicadas parte de las hilanderías de la familia y la producción que realizaba por entonces, se dedica a describir, a indagar sobre las condiciones de vida en términos generales: vivienda, alimentación, aseo, distribución habitacional y otras, de la llamada clase obrera inglesa, epicentro mismo justamente del orden capitalista en su máximo grado de desarrollo. Lo singular de la obra no es solo que Engels logra capturar de una manera genial muchas facetas de una realidad ciertamente nefasta en las que se encuentra transitando la clase obrera inglesa, sino que advierte, por un lado, que esas condiciones no son azarosas, que se corresponden con circunstancias particulares relativas a las formas y organización de la producción, y, como dato nada menor, el subtítulo del libro afirma que ese desarrollo es el resultado de la propia experiencia y de fuentes auténticas. Engels se lanza como observador, sin la mediación de ningún sistema filosófico, sin la mediación de ningún paraguas teórico del estilo de los que los alemanes siempre echan mano, por lo menos por entonces, incluso muchos de sus coterráneos, y a la caminata y a la, observación participante le suma un trabajo cuidadoso con fuentes estadísticas relativas al ámbito de la economía y de la demografía. Aparece entonces en este texto una aproximación muy diferente del tipo de abordajes que venían desarrollando hasta entonces el grupo de pensadores desde ya los libres de Berlín, que eran todos filósofos, e incluso de los incipientes esbozos que está desplegando Marx entre 1843 y 1844 entre la ciudad de Kreuznach en Alemania y la capital
de Francia, París. El tercer momento, que podríamos llamarlo político revolucionario, tiene que ver con un pequeño escrito que estuvo extraviado hasta 1914 y me refiero en especial justamente a los principios del comunismo. Un catecismo que había redactado Engels como resultado del pedido de la Liga de los Comunistas en 1847 para formular algo así como las bases de un programa político. En sus páginas, obviamente en tanto catecismo, dispuestas en preguntas y respuestas, Engels no solamente puntualizaba el lugar del proletariado como clase revolucionaria y agente emancipador, sino que vinculaba especialmente esa concepción con lo que podríamos identificar para entonces los rudimentos o fundamentos de la concepción comunista de la sociedad. El propio Engels, y eso es lo llamativo, en dos cartas a Marx en el año 1847, le va a decir que estuvo meditando sobre estos principios, que en realidad recuperaban un género escriturario muy afín a las perspectivas francesas, e incluso algunas propias alemanas como Weidling y Moses Hess. El propio Engels le va a decir a Marx que tal vez ese formato del catecismo no sea el más conducente. A pesar de sus virtudes claramente pedagógicas, no lograba encapsular de una manera nítida y clara lo que él creía que había que plasmar ya como un manifiesto. Los reportes de juventud de Engels en la década del 40 ponen de manifiesto hasta qué punto sus análisis y sus críticas estaban a la altura de las de Marx, incluso en varios casos prefigurándolas. Probablemente su condición ajena a la academia germana le haya permitido plasmar un punto de vista más directo y contundente para desplegar la crítica de las circunstancias que les tocaron vivir. En alguna oportunidad, en más de una en realidad, Derrida llamaba a Hegel el águila, dada la semejanza sonora entre el término pronunciado en alemán, Hegel, y el término en inglés, Eagle. Si quisiéramos jugar en la misma sintonía, podríamos tomar consideración que Engels en holandés quiere decir inglés y funciona como un adjetivo, puede funcionar como un adjetivo, y en alemán der Engel quiere decir ángel. Menuda ironía sería llamar al padre alemán del materialismo histórico el ángel inglés.